Tu. Y muy buenas a todos, si estás aquí por mi canal es Prana. ¡Wii! El día de hoy les vengo a traer un nuevo video sobre un tema bastante interesante donde vamos a entrevistar a una persona que ha vivido toda su vida en Perú y que ahora está en Japón. Y para esto he invitado a mi amigo Harrison. Más bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Así que nada, chicos, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, chicos, en primer lugar, Harrison es mi amigo, me conoce desde que tengo 16 años. Nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, pero nunca hemos tocado temas como por ejemplo, de cómo viniste a Japón, o cosas como que tan profundas, ¿no? Con Harrison siempre hemos sido bastante amigos, entonces en ese sentido nos hemos tratado bastante como amigos, pero nunca hemos profundizado mucho en el tema. Así que hoy día va a ser quizás un poco más interesante y vamos a conocer un poco más a Harrison, de cómo es y cómo vino a este país que tantas personas quieren venir. Soy Harrison Hidalgo, nací en Huancayo, Perú, al centro del Perú. Me crié y estudié hasta la secundaria ahí. De ahí me fui para Lima y estuve en Lima unos años, viajé un par de años alrededor de Sudamérica y después vine para Japón. Harrison, a ver, cuéntame un poco sobre ti y de cómo es tu primer paso hacia la cultura japonesa. ¿Cómo es que te interesó todo esto sobre Japón? Bueno, creo que como muchos empecé cuando estaba en primaria. De repente cuando era niño veía en televisión programas ahí japoneses que no sabía ni que eran de Japón al principio, pero después me enteré de que los robots y los animes y esas cosas, la mayor parte vienen de Japón. Ese fue mi primer contacto. Ese fue tu primer inicio de que comenzaste a enterarte sobre la cultura un poco japonesa, por así decirlo. Claro, ¿no? ¿Y cuándo fue tu mayor paso, no? ¿Cuál fue tu mayor paso hacia más introducirte sobre Japón y todo eso? Ya cuando estaba por terminar el colegio, tenía que decidir a dónde estudiar, dónde continuar mi vida, ¿no? Y como, bueno, quería estudiar en el extranjero, pero sabía que mi familia no hubiera podido costearme el gasto. Claro, al extranjero es Al muy caro. extranjero, de repente entonces busqué becas y me enteré que Japón es uno de los pocos países que te ofrece becas completas, que te pagan hasta el pasaje, Y la el estancia, estudio, y esto te da una mensualidad, ¿no? Claro. Pero bueno, así que empecé a estudiar japonés. ¿Y tú que estabas buscando becas, es muy difícil aplicar a una beca de Japón? Creo que por el mismo hecho de que te pagan todo, también son bastante competitivas, ¿no? Hay Las bastante becas gente hacia que, Japón. claro, hay bastante gente que aplica. Claro. Y bueno, y hay poquitos que pasan. ¿Y en Perú hay mucha gente que aplica becas hacia Japón? En Perú sí, no es tanto como otros países, pero el problema es que en las becas compites contra todo el mundo, ¿no? Porque las becas cualquier país puede aplicar. Claro. Becas, ¿no? ¿Y cuándo fue como que con el japonés en general? ¿Cómo fue con el japonés para ti? Claro, en todo caso, como te decía, empecé a estudiar japonés porque quería al principio ir a apuntar a una beca. Claro. Y a ese momento sabía un poco de inglés, ¿ya? Y ¿Cuántos años tenías cuando querías aplicar a esto? Cuando ya estabas para ingresar a la... 16, 17 16, años, 17. de repente, 11 años atrás más o menos ya, sí. ¡Wow! Entonces tú comenzaste a querer aplicar a una beca hacia Japón cuando tenías 16, 17 años. Claro, porque para la universidad, ¿no? Pero la cuestión, antes de que nada, es que no, al final nunca saqué la beca, pero me gustó el japonés, ¿no? Y ya pues. Y comenzaste a estudiar japonés. Y decidí darle un poquito más de énfasis Al japonés en al general. japonés en general. Aparte que yo tuve la oportunidad de, bueno, ir a un concurso de biología para quinto de secundaria, o bueno, para mi último año de secundaria. Así que había estudiado bastante biología, pero ningún otro curso. Había descuidado los cursos, así que no me sentía muy preparado como para dar un examen de admisión a una universidad nacional. Ya. Así que decidí huir de la realidad y meterme a japonés por de repente un año casi. Un año de relleno así en estudiando japonés. Un año sabático, como se le dice, ¿no? Un año sabático estudiando puro japonés. Estudiar japonés. Prácticamente. Sí. ¡Wow! Entonces tú me dices que a los 16, 17 años comenzaste a estudiar japonés. Cuéntame un poco sobre tus métodos de estudio. ¿Cómo es que comenzaste a estudiar? ¿Qué es lo que primero que hiciste para aprender japonés? Bueno, en mi caso quería darle de lleno, así que sabía que el curso intensivo, bueno, lo más que había en Perú era de 1 hora y media por día, pero quería, en el resto del tiempo, así que bueno, iba 1 hora y media al curso y en el resto del tiempo de repente estudiaba y trataba de adelantar un poco, ¿no? Y bueno, estudiaba los temas del primer, segundo, tercer ciclo. Claro. Y después la siguiente vez daba un examen y salteaba. Así que bajaba a la biblioteca de la APJ, que es donde estudié en Lima,
Claro, en el APJ, en el peruano japonés. Para el Centro Cultural En el Peruano, cultural. sí. Ahí ya estabas en Lima tú. Ya, claro, claro. Me había ido a Lima y es... Y cuéntame un poco, ¿es caro llevar un curso de japonés, al menos en Perú? Esa vez estaba algo de 300 soles mensuales, creo. $100 más o menos sería en dinero, que bueno, para un curso de idiomas es un poquito caro quizás, pero como en ese momento no tenía otra cosa más, Claro. así que todavía se podía pagar quizás, ¿no? Y eso que era intensivo, ¿no? Como me comentas. Claro, era el máximo que hay, ¿no? No hay más rápido que eso. El curso intensivo se termina en 1 año y medio más o menos, Claro. el básico, pero también había cursos de menos intensivos que, bueno, era menos costo por mes, pero Claro, pero es más largo. es más largo, así que hay que pagar más tiempo. Y cuéntame un poco, Harrison, ¿cómo es esto? ¿Eso fue tu año donde quisiste aprender japonés, donde ya comenzaste a interactuar más con el idioma japonés? Pero cuéntame un poco cómo es que te acercaste a llegar a Japón, acá, al país Japón en sí. Bueno, no había pensado al principio, ¿no? De repente, porque ya había fallado en la beca, porque al final fallé en la beca y había logrado después ingresar a la Universidad Nacional allá en Perú. Pero con el tiempo, hubo un tiempo que necesitaba dinero y buscaba trabajo y no me animaba a trabajar tanto así por así, pero por ahí salió la oportunidad de que una un amigo mío, que era traductor, me dijo que le ayude un poco, porque ya para ese entonces sabía un poquito de japonés, sabía el nivel N2. N2 es el Nihongo no Ryokushiken, el segundo más difícil en japonés. El más difícil es el N1. Él tenía el N2. ¿Y ya cuántos años tenías cuando ya tenías el N2? Estudié 1 año y medio y llegué al N2. En 1 año y medio. Sí. ¡Wow! Pero Eso es bastante rápido. Pero bueno, tienes que... Claro, claro. te supongo que te la dedicas así. Y ya estabas en la universidad y te urgía la necesidad del dinero. Y después, ¿no? Y empecé a trabajar primero de ayudante de traducción y después me acostumbré y como que terminé como freelancer de traducción. Y después también obtuve el nivel N1 después, al año y medio, 2 años después del N2, obtuve el N1 y ya pues empecé a traducir más. Bueno, ahora de repente ya la gente está acostumbrada, pero esa vez me esforcé un poco y conseguí empresas de Japón y Estados Unidos que me daban trabajo a distancia, ¿no? Wow, y todo con un esfuerzo así de 3 años, prácticamente, más o menos. Claro, 3 años. 3 años Para y ya, hasta traducción. Pero claro, esa fue, y empecé a trabajar. Claro, ¿y cómo es que tú, ahora, cómo viniste a Japón en ese entonces que tú estuviste en esos 3 años que te metiste en intensivo y todo eso? ¿Viniste a Japón? ¿Pudiste venir alguna vez? Bueno, después, bueno, no tenía dinero, así que no podía ir de turista, pero en el 2015 tuve la oportunidad de que la Fundación Japón, que es una asociación, es una organización que apoya, bueno, difunde la cultura japonesa. Difunde el idioma y la cultura japonesa. Claro. Hice una convocatoria y nos llevó a mí, bueno, a uno de cada persona de 60 países. Nos llevó a Osaka por 2 semanas, con todo pagado. ¿Y eso fue como un concurso, una beca? Claro, fue un concurso que se realizó a través de la Embajada de Japón en Perú. Oh, y te eligieron a ti para poder ir a Japón. Y ahí es cuando recién comenzaste a conocer el país. Vi, ¿no? En el 2015. 2015. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 2015. 23, 22. 22 años tenía 2015, sí. 22 años, conociste primera vez Japón. Claro, a los 22 años. Y Harrison, cuéntame un poco sobre tu primera impresión sobre Japón a tus 22 años, ¿no? Bueno, la verdad es que me pareció en parte como me lo había imaginado, ¿no? Tuve la fortuna de que cuando estaba estudiando japonés había un círculo, ¿no? Sí. Había un círculo donde la conocía, por cierto, había un círculo de conversación de idioma japonés. Claro, donde se reúnen las personas que hablan japonés y interactúan entre ellos, ¿no? Normalmente van las personas que como que por X motivo están en Perú y que saben hablar japonés. Y pues ahí yo también conocí a Harrison y conocí a muchas personas más. Y pues supongo que era por eso. También viene gente que viene de intercambio a Japón y para que no se sientan solos en un país que no puedan hablar su idioma, pues nosotros como que hablamos con ellos, interactuamos y hay muchas actividades. Es parte de la PJ también. Claro, era parte de las actividades culturales de la PJ.
Y bueno, ahí conocí muchos japoneses y también a peruanos que habían vuelto después de vivir en Japón. Y hice un círculo de amigos y estuvimos... Claro, y Bueno, ellos te contaban más o me menos. contaba más o menos Todos y... como que contaban más o menos de cómo era Japón. Entonces tú ya te tenías una noción de cómo era el país. No solo eso, sino que también se comportan como gente de Japón. O sea, la forma en que interactúa es de Claro. alguna u otra forma la forma en que interactúan acá, ¿no? Como esa de la, digamos, de la forma de Claro. senpai kohai. Y en ese entonces, a ver, yo, por ejemplo, en estas cosas como que de Japón que tú me mencionas, la forma de interactuar te parecía extraña, al menos tú siendo como que de Perú, ¿te parecía extraña en ese entonces? ¿Se te hacía raro? Claro, creo que al principio sí, ¿no? Pero tenías que tener en cuenta que también no sabía japonés muy bien al principio. Claro. Y así que como que me parecía normal que tenía que haber algo medio extraño, una especie de barrera al principio, pero, o sea, no... O sea, tuve mi choque cultural cuando todavía estaba en Perú. Claro, es que lo que pasa es que por más que tú hayas estudiado japonés, a veces cuando estás con una persona que es nativa en japonés, es muy distinto hablar con una persona nativa y creo que pasa en todos los idiomas y sientes una barrera, ¿no? Pero también hay una particularidad de cómo las personas de Japón actúan, entonces creo que esa parte es como que difícil a veces acostumbrarse para unos, para otros no tanto, pero otros sí. Cuéntame un poco más sobre, entonces, viniste a Japón, te quedaste en Osaka 2 semanas nada más al principio. 2 semanas y... ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? Bueno, supongo que sí te gustó, por algo regresaste. Claro, éramos 60 personas de 60 países más o menos, encerradas 2 semanas en un edificio grande. Y bueno, nos dieron un paso por Hiroshima, por Osaka y Kioto durante 3 días. Y el resto de días estudiamos un poco sobre la cultura, etc. Y bueno, fue una experiencia muy, muy grata, ¿no? Porque para todos prácticamente de alguna forma u otra habíamos sido elegidos entre todos los estudiantes de japonés para poder Claro, conocer. fuiste con todas las personas que estaban tan emocionadas de conocer Japón. Claro, fue lo mejor, bueno, una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Luego regresaste Sí. a Lima y ¿qué seguiste haciendo como para poder acercarte acá a Japón y quedarte, ¿no? O vivir en general. Claro, lo que pasa es, bueno, llegué a Perú y continué un poco la universidad, pero para esto ya el trabajo que tenía en el traductor ya estaba empezando ya a darle más carga Claro. y como que la universidad empezó a descuidar un poco, ¿no? Claro. Así que ya pues no podía estudiar a tiempo completo, pero seguía Tenías un ingreso con lo de con la traducción. traducción, sí. Y tenías estudiando por otra parte, ¿no? Claro. Y esto de la traducción obviamente te ayudaba a mejorar mucho más tu japonés, supongo yo. Claro, ¿no? Y también, bueno, me daba independencia económica a cierto punto. Claro, y con esa independencia económica, ¿tú nunca pensaste en irte a Japón? Y ahí está la cosa, ¿no? O sea, yo en esa época pensaba que como hacía freelance, Claro. trabajo de empresas en Japón y en otros países, y me pagaban hacia Perú, pensaba al principio quedarme en Perú y desde ahí ahorrar dinero e irme, ¿no? Claro. Pero después lo que pasó fue que creo que varios amigos, incluyéndote, se vinieron a Japón en un verano. Sí, la mayoría veníamos e íbamos a Japón así, o al menos yo iba y venía siempre, entonces era incierto mi Y estancia ya en pues, Perú. y como todos mis amigos japoneses habían ido a Japón en ese verano, que también yo quería, creo, todos se fueron ahí, yo también Sí, dije, todos nos fuimos. Hubo un tiempo donde ya no había nadie porque todos nos habíamos venido a Japón. claro, ¿no? Entonces, y como no me estaba viendo también la universidad, dije, ok, voy a descansar un ciclo, otra vuelta quieres descansar, y decidí venirme ahora como turista. ¿Y qué pasó? ¿Cómo así te quedaste? Llegué de turista, estuve en total casi 6 meses. Te dieron una visa de 3 meses, Bueno. supongo, de turista, ¿no? La verdad es que mira, fui 2 veces. Ah, Fui, sí. fui 2 Vale, veces. ya entendí. La primera vez me dieron una visa doble de 1 mes. ¿Ya? Y la segunda vez me dieron una visa doble de 3 meses. Y esa idea de que tú tienes de ahorrar y venirte a Japón, ¿tú crees que es difícil? Monetariamente es caro, supongo yo. Claro, o sea, para alguien que ha vivido en Perú, todavía sí, al principio no fue barato, ¿no? No fue barato Claro. para nada y, bueno, como digo, fue básicamente que no tenía tanta gente con la que salir allá y fue que quería descansar, pero a la vez también era que podía seguir trabajando, ¿no? No de Claro. repente a full, porque no me permite también, pero al menos hacer unos cachuelitos Claro, de traducción. Y sacar un poco más de dinero, ¿no? Porque Claro. mucha gente tiene la idea de como que voy a ahorrar bastante y voy a ir a Japón. Entonces, ¿tú crees que esa idea también, entonces tú me dices que sí la has empleado y sí se puede en todo caso? Claro, ¿no? Pero, sí, porque era soltero,
con un trabajo más o menos pagado y ya pues. Claro, entonces te pagaban bastante bien en tu trabajo. Creo que te pagaban bien en ese entonces. No me pagaban bien para Japón, quizás. Claro, para pero Japón sí para no, Perú, ¿no? pero para Perú sí, o sea, era un trabajo de traducción que le pagaban, que le podía permitir venir a Japón y no tener tantas pérdidas monetarias, ¿no? Porque igual tenías un poco más, porque igual lo hacías acá en Japón, Claro. como freelance, ¿no? Claro. Cuéntame algo, tú para viajar a Japón, yo creo que este va a ser para otro video sobre los visados o cómo es para llegar a Japón, pero cuéntame algo así un poco más rápido. ¿Cuánto ahorraste más o menos para venirte a Japón, como que para turistear nomás, para hacer turismo? Creo que por ahí leí, ¿no? No sé si es correcto, al final nunca la embajada da datos exactos, pero un promedio de $100 por día de estadía. Y el visado te lo dan por el periodo mínimo, o sea, la visa sale un mes o 3 meses, para el caso de los peruanos. Ya, Un mes o 3 meses puede salir simple o doble, o sea, una entrada, doble entrada, ¿no? claro. Y la visa te van a dar lo mínimo que cubra tu estadía, ¿no? Por ejemplo, si vas a estar 20 días, no hay visa de 20 días y te dan la visa de un mes. Claro. Y si vas a estar, por ejemplo, 31 días, no hay visa de 31 días, pero la de 30 no alcanza, así que te dan la de 3 meses. Oh, vale, y tienes que saber cómo sustentar, supongo, esos 3 meses o un mes que te vayas a quedar. Te piden un plan de actividades donde Un tienes que itinerario, escribir, ¿no? claro, aparte del itinerario de los vuelos, también te piden un plan de actividad donde tienes que escribir qué va a hacer cada día Wow. de tu estadía, ¿no? No tiene que ser bien detallado, ¿no? Claro. En la mañana vas a tal lugar, en la tarde vas a tal lugar, en la noche te vas a otro lugar, al día siguiente y bueno, ¿dónde te hospedas cada día, no? Claro, este es un dato que acabo de recalcar que es más o menos para las personas que necesitan visado en Japón. Por ejemplo, en el caso de México, que mucha gente también me ve de México, tienen otro tipo de sistema. Creo que para México no necesitas un visado, sino ellos pueden venir por turismo. Pero México y Argentina y Chile, si mal no recuerdo, ¿verdad? En el caso de Latinoamérica creo que sí. Sí, en el caso de Latinoamérica, al menos México, Chile y Argentina pueden venir a Japón sin ningún problema con turista. Los demás países sí necesitan como que solicitar un visado, ¿no? Y pues Harrison, cuéntame un poco de cómo de turista, que estuviste 6 meses de turismo acá en Japón, pudiste quedarte, ¿no? En general. Bueno, más o menos a mitad de mi estadía, por curiosidad, ¿no? Fui a una feria de trabajo que había ahí para extranjeros, era la feria, ahora que recuerdo. Presencial, todavía no había corona en esa época. Y bueno, por ahí, y por curiosidad del destino, había una empresa que necesitaba a alguien que hablase español. Oh. Es bastante raro, la verdad, pero ¿Ah, sí? ¿Es raro encontrar empresas que hablen español? ¿Que necesitan español? para traducción. O sea, tenemos que hacer un paréntesis acá porque recuerda que yo no tengo título universitario. Claro. Así que si puedo ir por alguna cosa, probando experiencia, era traducción, ¿no? Porque para traducción te piden mínimo 3 años de experiencia. Claro, y tú tenías ya la experiencia Ya necesaria. justo había cumplido unos 4 años más o menos. Ya pues y justo con eso, o sea, solo... por casualidades de la vida había una empresa que requería una persona que hable español y japonés para que haga traducción. Claro. Y ya pues y entonces fui, me entrevisté, conocí a su gerente y me aceptaron, ¿no? O sea, no, fue bastante rápido. Como traducción. Al día siguiente, claro, wow, ¿no? Como entonces traductor. te dieron, o sea, fuiste a la feria, viste que había un puesto donde querían un traductor que hablara español y japonés, Claro. te postulaste y te aceptaron así. Es que claro, o sea, no sé, es bastante raro que se abra esa oportunidad y a la vez bastante raro que, o sea, que había una, bueno. Y eso todo lo debes, supongo, a que tú sabías japonés, de un nivel ya, un nivel 1, ¿no? Para este punto sí, ya. Claro, entonces eso es lo que más te ayudó, supongo yo, el hecho de que sabías ya japonés y habías tenido la experiencia de la traducción previamente. Claro, ahora poniéndome a pensar, probablemente durante el trabajo ya me habrían evaluado, ¿no? Cómo me comportaba, Claro. si seguía las normas de la empresa, etcétera, etcétera. Claro. Y bueno, ya habiendo interactuado con clientes, todo, sabía más o menos cómo hay que ir a una entrevista, ¿no? Es muy difícil como que te den trabajo siendo extranjero acá en Japón sin tener un título universitario. Bueno, en principio si no tienes ascendencia japonesa, tienes que postular por una visa de trabajo y en este caso te van a pedir que tengas al menos un título Claro, universitario o bueno, en educación superior, claro. en un área relacionada a lo que vas a trabajar, o tengas experiencia de 10 años Wow. en la mayoría de áreas, excepto para traducción y servicios relacionados con otras culturas. Ahí solamente te piden 3.
Tuve mucha suerte en ahí. Y justo tú, pues, no necesitabas ese requisito de 10 años para aplicar tu traducción aquí en Japón. Claro, ¿no? Y eso no sabía incluso hasta el momento que busqué trabajo. Cuando fui a buscar trabajo todavía no sabía que había esa excepción. Así que estaba triste, o sea, decía... Cuando me dieron trabajo, recién fui a migraciones y pregunté, me han dado trabajo en tal lugar, pero la verdad es que yo no tengo 10 años de experiencia. Me dijeron, pero para traducción solamente son 13. Te dieron la estancia de poder quedarte acá en Japón. Fue al principio un año, pero hay que tener en cuenta que no se puede cambiar directamente de un visado de turista a un visado de trabajo mientras que estás en Japón. Ya. Te dan un certificado y con ese certificado tú tienes que salir del país y en el lugar donde vives, en este caso el Perú para mí, tendría que ir a la embajada con ese certificado y tramitar recién. Y un proceso bastante largo. Así que fui a Perú, estuve un mes y medio despidiéndome de los amigos. Y así es como tú viniste a Japón ya por un año para ya trabajar. Claro, ahora sí en el trabajo. Y ahora sí para trabajar. Y entonces vamos a hablar algo más cultural, Harrison, en tu experiencia, ¿no? Yo quiero escuchar más tus opiniones y tu experiencia. ¿Cómo crees que es una persona aquí en Japón, según tú? Acá las personas son un poquito más serias quizás. O más serias en el sentido de que cuando hacen las cosas no le meten mucho relajo, digamos, ¿no? O sea, si es que van a hacer algún trabajo o alguna actividad, como que cambian de modo, se ponen en un modo trabajo y hacen su trabajo como debe de ser, y ya terminando se ponen a hacer. Y cuéntame una cosa, ¿tú crees que para una persona que es criada en, por ejemplo, un país como Perú, que esto es muy cálido, muy sentimental, la gente es más apasionada, por así, a mi punto de vista, es más apasionada, ¿crees que le choque un poco? Porque tú sabes que aquí en Japón las cosas son un poco distintas, ¿no? ¿Cómo te afectó o cómo tú tuviste una impresión de los japoneses cuando te trataban, ¿no? Bueno, la verdad es que gracias a que había interactuado bastante con amigos nikkeis y japoneses en Perú, no me fue tan difícil porque ya sabía más o menos cómo es la cosa, digamos, ya sabía cómo es que saludar y más que nada mantener las distancias, ¿no? Hay una distancia que hay que mantener con la gente. Es muy importante aquí en Japón, muy importante, no puedes cruzar, ¿no? O sea, lo peor de todo es que la gente acá no te va a decir que hasta acá es mi distancia, ¿no? Van a hacerse ojos mudos, ciegos, o sea, nunca te van a sacar en cara algo así por así. A no ser que sea simplemente se van a alejar si no les caíste bien y así ellos nunca te van a sacar en cara nada ni tampoco te van a decir las cosas como son, ¿no? Eso es algo bastante común acá en Japón. ¿Y tú crees que los japoneses son personas fáciles? Tú que has interactuado con personas de varios países, ¿crees que es fácil interactuar con una persona de Japón? No es fácil en la primera vez. No, no es fácil. No es fácil la primera vez, como creo. Acá tienes que darle 2, 3, 4 veces para que la recoja más. Claro. Más profunda. Profunda, sino ellos no se profundizan tanto en muchas cosas y eso pues la verdad que mucha gente también me lo dice. Eso no es malo, eso es parte de su cultura. No, obviamente, nada de lo que estamos hablando acá es malo. De hecho, hay que entender que es parte de la cultura de cada persona, ¿no? Entonces es una cultura distinta. Y cuéntame algo, ¿tú te relacionas actualmente con más japoneses o con más extranjeros? A este punto sí, bueno, ahora mi trabajo actual me hace relacionarme bastante con peruanos. Claro. Pero en general te relacionas igual con ambos, supongo yo. Claro, pero en general, más que amigos peruanos, me he hecho más amigos japoneses a lo largo de los años, pero es porque yo quise buscar. O sea, yo sabía japonés y tenía la oportunidad de poder hablar con japonés directamente. Claro, acá en Japón, si no hablas japonés, no te vas a morir de soledad porque hay un montón de extranjeros. Al menos en Tokio, no sé. Ojo, extranjeros me refiero a gente, muchas personas dicen, habla hispana en general, no tantos diría yo, Hay circulitos por ahí, hay circulitos por ahí, pero yo diría que hay más gente que habla inglés. De hecho, inglés es el idioma para todos los extranjeros acá en Japón, al menos la mayoría habla inglés. Claro, el español te limita, ¿no? De hecho, como que ya ha pasado los años, como que creo que uno ya se va conociendo los grupos hispanohablantes que hay alrededor de Tokio. Eso sí, 3 o 4, que no son muchos, la verdad. Y yo quisiera saber puntos de vista más como que de ti, ¿no? De las personas que están en el extranjero. ¿Qué es lo que ellos viven en general? Tú que has tenido bastante experiencia estando en bastantes lugares, círculos donde solamente hay extranjeros. Estos chicos, ¿tú crees que llegan, por ejemplo, algo que me cuentan bastante, a conocer a una chica, a un chico japonés y tener una relación y casarse como...? Hay lo que hay meetups, por ejemplo, ¿no? Encuentros, ¿cómo se puede decir? Encuentro grupal. Meetup, creo que es una página conocida y ahí es una forma donde reuniones de intercambio cultural, entre comillas, donde van casi mitad japoneses y mitad extranjeros.
Y ahí se ve, ¿no? Se ve que intentan, por ejemplo, japoneses quieren aprender inglés o de alguna otra forma también, y han salido del país. Claro. Están de alguna forma u otra acostumbrados, ¿no? Y creo que ahí está la diferencia, ¿no? Entre un japonés que toda su vida está en Japón, no te lo vas así por así, es difícil que surja algo, ¿no? Sí, en esa parte yo creo que tienes bastante razón. Un japonés que nunca ha salido de Japón definitivamente no va a tener la misma mentalidad de un japonés que ha viajado por el mundo. Ahora, si hablamos de números, te puedo asegurar que la mayoría de los japoneses no ha salido tanto de Japón. La mayoría se queda más en su propio país. Y hay otros japoneses que son más curiosos y que salen y que les gustaría vivir en otros países, les gustaría conocer más gente. Entonces, hay de todo posiblemente. Entonces, que puedas encontrarte a tu novia japonesa de los sueños, ¿es posible? Creo que sí, porque justamente volviendo al tema, a esas reuniones que te digo van justamente japoneses que de alguna forma u otra tienen interés en el extranjero o han salido al extranjero Claro. y quieren volver a vivir esa experiencia de estar en otro lado. Quizás una persona que sea netamente japonesa, que nunca haya salido del país, se le haga un poco más difícil, ¿no? Interactuar con una persona, incluso del extranjero, incluso los ven como que un poco... No porque sean racistas, esto sí, yo quiero recalcar, los japoneses no es que sean racistas, sino que desconocen mucho en muchos aspectos de los extranjeros. Entonces ellos son personas que quieren evitar a toda costa un problema. Entonces, por eso mismo es que mucha gente en este aspecto confunde racismo con que las personas son racistas. No, las personas simplemente les da miedo lo desconocido y muy pocas personas se atreven a conocer. Entonces esto sí. Sí. Nunca, bueno, se van a meter... no. Claro. Eso sí, siempre van a estar evitando a toda costa de meterse en problemas. Sí, los japoneses siempre van a estar a costa a meterse en problemas porque a ellos no les gustan los problemas, se les hace muy difícil manejarlos o se alteran mucho en ese aspecto. Da flojera, como dice Mendokusai. Les da... Esa palabra yo también la utilizo mucho, mendokusai. ¿Tú crees que las personas de Japón son más frías? Más que frías diría que mantienen imagen, ¿no? Claro. Por más que, o sea, como que aparentan algo. Y creo que este aparentar se podría traducir como... Yo creo que este aparentar se podría a veces decir hipocresía, a veces le dicen a la gente que es muy hipócrita, Claro. pero acá tengo como traductor decirles que no es traducible como hipocresía porque la hipocresía es algo que se ve mal, pero en el Claro. caso de, creo que le dicen Juan y Tatemae, Tatemae. la Tatemae es parte de la cultura y es parte de la forma en que interactúan los japoneses y no es mal Claro. visto. De hecho, una persona No es que no hipocresía. sabe hacer tatemae es Eso mal es peor. vista. Eso es peor, ¿no? mal vista. Claro. O sea, en español, de una manera mala lo traduciríamos como hipocresía. Pero aquí en Japón, una persona que no sabe hacer el tatemae, en general, es una persona quizás muy invasiva en tus cosas. Es una persona que no tiene quizás escrúpulos o no sabe pensar como que en la otra persona que quizás se pueda incomodar en muchos aspectos. Y esa es la forma de que te crían, ¿no? Porque justamente la vez pasada estaba viendo una señora en la calle que estaba su hija diciéndole, ¿no? O sea, no hagas eso porque ¿qué va a decir la gente? Piensa en qué te va a decir la gente. Así que, en cambio en Perú, no hagas eso porque te va a hacer mal, te dicen, no sé, Perú o en Latinoamérica, ¿no? O sea, Claro. no hagas eso por ti mismo, porque Claro. tú te vas a salir mal. En cambio acá te dicen, no hagas eso porque la gente te va a ver mal. Claro, y esto muchas personas critican, ¿no? Este aspecto de Japón, lo cual dicen, ay, no, eso está mal, porque tú no tienes que pensar por uno mismo. Y no. Pero hay que entender otra cosa que es muy importante, así es la sociedad, no podemos imponer una cultura nuestra a otras personas. Y la verdad que se me hizo muy interesante hacer este video, y yo sé que muchas personas me van a preguntar por temas de visados, y para esto Harrison trabaja en la embajada, así que él tiene más conocimiento en este tema sobre los visados hacia Japón, y creo que les podría interesar a ustedes, y esto va a ser para un próximo video. Y pues nada, Harrison, muchas gracias por haber venido aquí, bueno, para haber aceptado la entrevista conmigo. No, siempre se gusta, ¿no? No, la verdad que muchas gracias, se te agradece un montón tu tiempo más que nada, y muchas gracias de verdad. Ojalá que a muchas personas le haya servido esta información sobre una persona que no es japonesa, que no tiene ninguna ascendencia japonesa, que ha venido acá en Japón más que nada por un esfuerzo. Es un esfuerzo bastante grande, entonces ojalá que les haya gustado el video. Y pues nada, voy a dejar el Instagram. ¿Usas Instagram? Sí, bueno, es libre, es abierto, no hay problema. No Voy a- cuesta mucho, pero sí, ahí está. Voy a dejar el Instagram de Harrison acá en la descripción y ojalá que lo puedan seguir. Y pues nada, chicos, los veo en un próximo video. Streaming. Bye bye.